Hace unas semanas estaba en un congreso de empresarios cristianos, y en una de las plenarias una persona que nos hablaba, alguien muy conocido a nivel mundial, experto en temas de inversión, alguien creyente, y nos hablaba de lo que la gente está haciendo ahora en cuanto a las situaciones diferentes que estamos viviendo en este mundo a nivel económico. Todos sabemos la guerra, lo que pasó con la COVID-19, las crisis mundiales, y muchos le preguntaban sobre qué hacer y cuáles son las inversiones que las personas que tienen dinero suelen hacer. Y él hablaba de las monedas que más o menos tienen más poder en este mundo, lo que las personas solían invertir en cuanto a bienes inmuebles, y decía que algo que siempre permanece y que muchas personas invierten es en oro, y no solamente oro a nivel del metal en sí, personas que compran oro, sino también incluso hay acciones sobre el oro que muchas personas pues también invierten en ese tipo de acciones. Y cuando estaba hablando de lo que la gente busca, algo firme, permanente para invertir, para no perder todo lo que han ganado en toda su vida, para que las circunstancias que están sucediendo en este mundo no vengan encima y pues hagan que perdamos todo lo que tenemos. Inmediatamente cuando él dijo que lo más importante que podíamos hacer era invertir en oro, yo pensé en la carta del apóstol Pedro en el primer capítulo y en el versículo 7. Si tenéis primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1 y versículo 7, es la palabra de Dios, el mismo Espíritu de Dios que está inspirando a Pedro para decirle: para que la prueba de vuestra fe, está hablando en un momento en el que la gran mayoría de las personas que recibían al Señor Jesús en sus vidas y comenzaron a proclamar el mensaje del Señor Jesús por todo el Imperio Romano, la gran mayoría de ellos perdieron su vida en la persecución, en los circos romanos. Todos sabéis lo que la historia nos dice. Así que Pedro le está escribiendo a personas que aman al Señor, pero que saben que su vida va a durar muy poco. En el momento en que alguien sepa que ellos son creyentes, pues van a entregar su vida al Señor porque son perseguidos. Y dice el versículo 7, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, y aunque el oro es probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Es decir, que esa fe que ellos demostraban, amando al Señor Jesús y aún entregando su vida, lo que hacía era que las personas conocieran de una manera muy directa el amor de Jesucristo. No solamente por ellos, como dice el versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os alegráis grandemente con un gozo inefable, es decir, que no se puede describir, y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de almas. Dice literalmente el original, porque no está hablando de sus propias almas, sino de las personas que están viendo la fe de ellos. Es la única manera de entender ese versículo. Así que está hablando de una fe extraordinaria de personas que entregan sus vidas por alguien que no ven. No puedes explicar eso de ninguna manera. Todos sabemos que el Señor Jesús existió, lo que Él hizo, cómo estuvo al lado de todas las personas, lo que Él enseñó, cómo fue y es considerado el maestro más absolutamente radiante de toda la historia, cómo todas las personas admiran sus enseñanzas, cómo entregó su vida en una cruz y cómo resucitó.
Históricamente sabemos que fue cierto, incluso la resurrección puede ser comprobable, demostrable históricamente hablando, pero no lo hemos visto con nuestros ojos. Y Pedro está diciendo, pues, aquel que amáis sin haberle visto, vuestra fe es más preciosa que el oro. Estás buscando una inversión en algo que permanezca para siempre, que sea un poco la razón de tu vida, lo que has estado trabajando durante toda tu vida para no perderlo. Pues sí, puedes invertir a nivel material, económicamente, puedes tener una cierta seguridad. Pero si estás queriendo hacer algo con tu vida que traspase incluso la vida misma y que dure por toda la eternidad, hay algo más precioso que el oro, y es la fe en el Señor Jesús. Eso es más precioso que el oro. Y a veces es difícil de comprenderlo. Y fíjate la persona que lo escribió, y ahora lo vamos a ver, porque muchas veces leemos la palabra de Dios sabiendo que es la palabra de Dios, pero como me gusta decir, para que bajemos a la realidad, pensamos que es muy espiritual, que todo está hablando solo en cuanto a lo que sucede en algún momento en la vida, en el campo de lo espiritual. No, está hablándonos en el día a día. Por eso la palabra de Dios es la palabra de Dios, porque la puedo aplicar a mi vida en cada momento. Hace poco se cumplieron 20 años de un momento en Estados Unidos, en un instituto, una de las mayores masacres que ha existido en la historia. 2 jóvenes locos entraron en un instituto y empezaron a disparar a toda la gente. De hecho, habían puesto una bomba en la cafetería para matar a más de 400 personas. Dios quiso que esa bomba no funcionara, así que ellos fueron a casa por armas y entraron para matar a quien encontraran. Y había un grupo reunido de unos chicos adolescentes, y parece que uno tenía una Biblia, estaban quizás hablando del Señor, y le puso la pistola uno de ellos en la cabeza. ¿Tú crees en Dios? Sí, disparó, lo mató. Siguiente chica, Casey, 17 años, ¿tú crees en Dios? Y acababa de ver lo que había sucedido. ¿Qué vas a responder? Yo soy una persona muy rara, mi familia lo sabe, diferente, porque siempre que escucho una historia o leo la palabra de Dios, creo que la única manera de poder aprender es meterme dentro de la historia, dentro de la Biblia, o incluso cuando escucho una historia, pues pienso, ¿qué habría respondido yo? Imagínate. Ella dijo, sí, creo en Dios. Inmediatamente sonó el disparo y Casey ya estaba con el Señor, tal como la Biblia nos dice. Hasta 17 chicos y chicas asesinaron. Fe más preciosa que el oro. Porque el testimonio de esa chica y de sus amigos llegó a impactar a miles, millones de personas en todo el mundo. Claro, yo le digo a Dios, pues yo no quiero ser esa persona. Yo prefiero seguir viviendo aquí, ¿me seguís? Y quizás todos nosotros diríamos lo mismo. Pero Dios dice, lo sé. Pero déjame intentar que puedas ver las cosas de otra manera, que puedas ver lo que va a suceder en la vida de muchas personas que van a ver esa fe más preciosa que el oro. Ya sé que tú no querías estar ahí, pero respondiste de una manera que tiene un valor incomparable. ¿Por qué digo que Pedro está escribiendo eso? Y ahora seguidme en la historia, por favor, y perdonad mi imaginación espiritual, porque Pedro un día tuvo una pistola al lado de su cabeza. ¿Me seguís? ¿Me estáis entendiendo? Cuando el Señor iba a la cruz, y entonces le vieron y le dijo, tú eres uno de ellos. Y Pedro pensó, quizás soy el siguiente en ir a la cruz, y dijo, no, yo no le conozco de nada.
3 años con Él. 3 años abrazándole, hablando con el Señor Jesús. A veces nosotros decimos, si yo conociera personalmente al Señor y hablara con Él y Él me dijera, yo sería otro tipo de cristiano, mucho más fiel. No, tranquilo, tranquila. Porque gracias a Dios por la vida de Pedro y gracias a Dios por su palabra, porque Dios no esconde nada. Y Pedro, cuando le dijeron, tú eres uno de ellos, dijo, no, yo no lo soy. Y cuando más adelante uno de los soldados le vio, y quizás le vio cuando atacó a Malco, cuando prendieron al Señor Jesús, y el Señor tuvo que hacer un milagro, Pedro volvió a decir, no, yo no lo soy. Y al final, cuando alguien le dijo, no, es que tu misma manera de hablar te delata. Esa frase me encanta, porque a veces nosotros no nos damos cuenta, pero todos los que amamos al Señor, nuestra manera de hablar nos delata que amamos al Señor, aunque no hablemos de Él. ¿Y sabes lo que dijo Pedro? No, yo no le conozco. Y no solamente eso, la Biblia dice que juró y perjuró. Puso a Dios por testigo de que jamás en la vida había visto a Jesús. Esta mañana te sientes un poco, ¿cómo diría?, mal, después de haber escuchado el testimonio de nuestros hermanos, de saber el testimonio de Casey, una chica de 17 años que dice, sí, yo creo en el Señor, y entregó su vida. Y nosotros decimos, madre mía, yo nunca haría eso. Y entonces nos creemos de segunda categoría y vamos a volver a casa frustrados. Pedro está escribiendo, no, yo soy ese creyente que tú pensarías que es de segunda categoría. Porque sabes que Dios no desiste de nosotros. Y aun cuando nosotros a veces no somos lo suficientemente fuertes, Dios dice, no te preocupes. Porque es curioso, comencé en el versículo 7 y ya voy a terminar porque esto es solamente un pequeño final. Yo creo que lo que han hablado nuestros hermanos tiene que quedar en nuestro corazón. Antes del versículo 7, lo que Pedro comienza diciendo, veis en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, sigo en la primera carta de Pedro, el capítulo 1, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Ese es el secreto del Evangelio. El Señor resucitó y entonces nosotros tenemos una vida eterna para siempre, porque Él fue el primero que lo hizo y Él tiene poder para hacerlo con todos nosotros también. Pero ahora nos dice, porque muchas veces yo lo digo, a mí me basta con esto, ya con estar en la presencia del Señor me basta, ¿o no? Pero no, Dios es mucho más bueno, maravilloso, asombroso, impresionante, yo qué sé qué decir, de lo que imaginamos, porque no solamente eso, dice que Él nos regala una herencia, versículo 4, incorruptible, es decir, que no se puede corromper. Si compras oro y lo tienes en tu casa, a lo mejor puede pasar algo. Inmaculada, sin ninguna mancha. Otra vez, si compraste oro, y perdonadme esta comparación, pero es para que nos demos cuenta de qué estamos hablando, y tiene algún pequeño defecto y no tiene todos los quilates apropiados, pues a lo mejor has caído en un timo y no tiene el mismo valor. Y que no se marchitará, es decir, nadie puede arrebatártelo, nadie te lo puede robar, reservada en los cielos para vosotros. Dios tiene un regalo, una herencia para ti. Pero entonces yo pienso, sí, eso está perfecto, Señor, pero es que tú no sabes cómo soy yo soy como Pedro. Si a mí alguien me pusiera una pistola en la cabeza y dijera, tú crees en el Señor, y de eso dependiera mi vida, yo no estoy seguro de que iba a responder. Vosotros sí, perdonadme, yo sé mis debilidades. Y salvo que el Señor me diera un poder de su espíritu impresionante para decirlo, yo no sé lo que respondería. Quiero responder que sí. ¿Me seguís? Pero quizás sea más parecido a Pedro. Pero entonces él dice que sois protegidos, versículo 5, por el poder de Dios. Así que no te preocupes por tu debilidad, porque es Dios mismo quien te está protegiendo.
y respondas lo que respondas, Él te va a dar poder para responder, sí, yo creo, Señor. Pero respondas lo que respondas, Él va a decir, no te preocupes, yo voy a protegerte, yo estoy contigo. Y cuando tenemos que llorar, lloramos. Y cuando tenemos que sentirnos que no sabemos qué hacer, pues nos sentimos como no sabemos qué hacer. Porque Dios nos ama de una manera entrañable. Y porque cuando amamos a nuestros hijos, es cierto, los que sois padres, y eso solo se puede comprender cuando uno es padre, lo siento. Pero cuando amamos a nuestros hijos y se sienten mal, y se sienten desanimados, y se sienten hundidos, y piensan, pues, no sé qué está pasando aquí, y no sé si realmente tiene sentido lo que estoy haciendo. Es justo cuanto más ganas te dan de abrazarlos, ¿es así o no? Y de decirles, pues no te preocupes, porque mientras esté aquí, yo te protejo. ¿Y sabes lo que Dios dice? Mientras esté aquí, yo te protejo. Y como Él es el creador, y Él es omnipotente y omnipresente, y Él va a estar ahí siempre, ¿sabes cuándo vas a estar protegido? Protegida siempre. Lo curioso es cómo termina Pedro, porque él tuvo que llegar un momento, ¿os acordáis? Y no voy a explicarlo porque es una historia muy conocida, cuando en el capítulo 21 de Juan el Señor Jesús se ve con él después de haberle negado y solamente le pregunta, ¿me amas? Porque Dios es así. Nosotros habríamos hecho una lista de cosas que decirle, un examen previo, a ver si Pedro realmente está arrepentido o no. No, el Señor no cree en esas cosas. Perdonadme esta manera de hablar. Él sencillamente pregunta, ¿me amas? Y cuando nosotros desde lo más profundo de nuestro corazón le decimos, Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que te amo, entonces Dios dice, pues eso es lo que necesitas para seguir adelante. Y Pedro lo comprendió de una manera extraordinaria, porque luego sí, tuvo el poder de parte de Dios para enfrentarse a los mismos soldados romanos, para enfrentarse a los escribas y fariseos, para ir a la casa de un centurión romano a riesgo de su vida, para hacer lo que fuera, con tal de hablar del Señor Jesús que le había restaurado por completo. Pero fíjate cómo termina el versículo 6. Y por eso quise empezar en el 7, saltándome lo anterior. Pero es el versículo que me gustaría dejar con vosotros. En Él, en todas estas cosas, en lo cual, dice el versículo 6, dejadme que lo lea como dice literalmente el original Pedro, porque a veces es difícil de traducir todo lo que él está escribiendo. En Él os alegráis de una manera extraordinaria. Es lo que le está diciendo a gente que van a ir a morir por su fe. Os alegráis de una manera extraordinaria, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Y por eso el versículo 8 que leímos antes, cuando dice, amáis al Señor, a quien ahora no veis, pero creéis en Él, vuelve a repetirles, y os alegráis de una manera extraordinaria, con una alegría que no se puede describir, y una alegría gloriosa. Ese es el final del versículo 8. ¿Cómo puedo comprender eso? Yo no puedo explicaroslo. ¿Cómo puede ser que el fruto de nuestra fe, que es más preciosa que el oro, y que nos lleva incluso a entregar nuestra vida por amor al Señor, y que nos llega a estar en un sufrimiento extremo que muchas veces ni comprendemos, sea una alegría extraordinaria, una alegría que no se puede escribir, y una alegría llena de gloria? Por 3 veces lo mismo en una frase. Pues eso solo el Señor puede hacerlo. Y eso es lo que justo las personas que no conocen al Señor es imposible que lo comprendan.
cuando entregamos nuestra vida al Señor, todo se transforma. Y por eso, por alguna razón, en los últimos meses, incluso en los momentos difíciles que pasamos con la COVID, incluso en momentos de estar pensando si tu vida va a tener unos días más o no, de alguna manera el Señor está recordándonos a todos, a mí, a mi familia, a la iglesia, que tenemos que vivir en una alegría extraordinaria, en una alegría que es imposible de definir y una alegría llena de gloria por amor a nuestro Salvador. ¿Lo va a entender la gente? No. Pero si lo entendemos nosotros y disfrutamos con el Señor, el resultado será, como Pedro dice, la salvación de muchas almas, de muchas personas que van a ver que en los momentos más difíciles de nuestra vida y en medio de una guerra como estamos ahora, y aun que el mundo se viniera abajo, la alegría del Señor es nuestra fortaleza.